Vamos entonces a entrar en un tema que creo que es muy importante. Yo creo que nosotros como predicadores, cuando tomamos el púlpito para predicar, llevamos un propósito, y es que la gente sea edificada, que la gente aprenda, pero la verdad, porque hay muchas cosas que se dice que no edifica. Pero qué bueno es predicar el evangelio de la gracia, o como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que prediques en la palabra. Amén. Bendito el Señor. Bueno, en estos tiempos, como ustedes saben, se ha proliferado tantos grupos religiosos, hombres famosos en el mundo por causa del evangelio, pues se puede decir entre comillas. Yo recuerdo cuando yo me entregué al Señor, y quiero decirles el tiempo que tengo de ser cristiano. Este 22 de mayo que pasó, cumplí 54 años de bautizado. Amén, gloria al Señor. Cuál es una bendición para mí grande. Y en 6 de abril del pasado cumplí 51 años de ministerio. Así que para mí eso es muy grande lo que Dios ha hecho conmigo. Amén. Pero recuerdo en aquellos tiempos, mire que yo hago gran parte, más de la mitad de la historia de la iglesia la he vivido yo, porque son 54 años. Sería entonces que 26 años que tenía la iglesia cuando yo entré. Amén. Recuerdo la primera convención. Yo fui bautizado en mayo digo que fui bautizado porque el mismo día que me entregué al Señor me bautizaron a una hora después. Por eso digo, el día que fui bautizado. Estuve en la convención, primera convención que asistí en Barranquilla, en la iglesia central de Barranquilla, nacional e internacional. Había muchos hermanos americanos, visitaban muchos los hermanos de Estados Unidos, de Canadá, pastores. Y recuerdo que fue una asistencia récord. Fueron 450 personas que asistieron. Y eso fue una asistencia récord. Eso fue muy grande. Casi todos los que no han recibido el Espíritu Santo lo recibieron en esa convención. Amén. Conocí la iglesia pequeña, todas estas regiones. A uno le da nostalgia y también le da gozo cuando recuerda, ¿no? Esta iglesia central de Valledupar era muy renombrada, porque por cuanto es una capital, y porque también ha esparcido el evangelio por muchas partes, por los hombres que estuvieron acá como pastor. Me refiero a los que iniciaron, como el hermano Victoriano Verdugo. Amén, gloria al Señor. El hermano Bracho, que está aquí presente también, y todos los demás que algo hicieron para la obra del Señor. Pero comparando aquella época con la de ahora, hermano, los cambios han sido grandes. Cambios culturales, cambios sociales, en la misma iglesia, cambios también muy grandes. En el evangelio, en ese medio religioso también ha habido mucho cambio. En aquel tiempo la iglesia era muy despreciada, muy burlada. Parecía que el que se entregaba el evangelio era como si se hubiera desaparecido de este mundo. Amén. La gente no lo apreciaba, la gente se burlaba, lo perseguía. Y eran muy pocas las iglesias, eran muy pocas. Me refiero a todas las iglesias evangélicas. Recuerdo yo que la primera vez que oí yo un programa radial, eso fue comenzando mi vida cristiana, con una emisora que montaron las iglesias trinitarias en la isla de Bonaire. Montaron la emisora llamada Radio Transmundial, lo más antiguo. Ahí yo me pegaba el radio oyendo, todos eran trinitarios, ¿no? Pero uno oyendo los himnos. Primera vez que oí un himno grabado. Escuchen, jóvenes, primera vez que oí un himno grabado.
el primer trío que oí cristiano tocando guitarras y cantando fue los Clarines del Rey. Amén. Pero ¿cómo ha cambiado esto? Aquí ha cambiado para bien la iglesia, ¿no? Cómo hay el músico por todas partes, hermano, y cantantes y tantos medios, estos medios sociales, esta tecnología que ha aumentado tanto para bien, pero también para mal. Porque las cosas en sí no son malas, sino el manejo que se le da. Amén. A muchos creyentes les está afectando la tecnología porque usan mal la tecnología. Amén. Algunos preguntarán, si el Señor hubiera existido, Jesús hubiera estado en la tierra en un tiempo como ahora, ¿se hubiera montado en avión? ¿Qué dicen ustedes? Se hubiera montado en avión. Amén. Y así sucesivamente, todos los medios los hubiera utilizado para predicar el evangelio. Pero además también de referirme a esta parte religiosa, incluyendo a todos, ¿no? Porque es un mundo religioso. Los años 70 a los 80 hubo como una proliferación y un fervor del ateísmo. En ese tiempo existía el imperio ateo de la Unión Soviética. 15 repúblicas unidas, pero fundadas en el ateísmo total. Y tenían misioneros, salían por todo el mundo llevando el ateísmo y prometiendo que se acabaría el cristianismo. Pero ese imperio, hace como 30 años que cayó todo eso. Se desintegraron esas naciones, solo quedó Rusia. Ahora también el hombre que está gobernando ahora sigue como apretando bien para que no se predique el evangelio, ha sacado decretos en contra. En aquel tiempo hubo un misionero de Estados Unidos que se fue a la Unión Soviética. Era totalmente prohibido leer la Biblia. Y llevar una Biblia era contrabando total. Y se metió el misionero con su esposa a llevar la palabra de Dios. A veces se iban a la orilla de los ríos, empacaban bien con plásticos y cosas y echaban el bulto al río. Pero ya por allá abajo sabían los hermanos que iba a pasar ese bulto, que eran Biblias. Las sacaban y las escondían. Hubo parte en que una sola Biblia, pero habían grupos esparcidos por todas partes. ¿Y cómo hacemos, hermano? Entonces, bueno, llévate tú aquí la epístola de San Pablo a Timoteo. Llévate tú el Evangelio de San Juan. Llévate tú los 1 de Corintios. Y así hacían. Ahora tenemos Biblias por montones. Y ahí en los celulares tienen Biblias. Pero ¿cuántos la leen de verdad? Ahí sí ha habido decadencia, ¿no? Ha habido un poco de decadencia, pero estamos tratando de que se levante ese avivamiento tremendo, porque esta iglesia llena del Espíritu Santo y gente verdaderamente adoradora de Dios, en espíritu y en verdad, hermano, esto será una revolución tremenda en Colombia y en todo el mundo. Bendito el Señor. Les comento algo más del misionero. En cierta ocasión él tenía su camioneta, le hizo un doble fondo y allí metió Biblias. Iba entonces por una carretera a llevar las Biblias, pero escondidas. Iba él y su esposa delante en la camioneta, y luego un niño de meses, creo que de algunos 6 o 8 meses, lo llevaban atrás, bien amarradito todo. Y llegó el guarda y le pidió los documentos. Era un extranjero en ese país. Y le preguntó qué llevaba. No, porque allí no se veía nada. Pero si el hombre hubiera levantado ese doble fondo, hubiera visto las Biblias. ¿Y sabe cuál era la condena? Los llevaban a una isla que tenía el clima 50 bajo cero. Y allí morían. Y cuando él vio el guarda y él comenzaron a orar ellos, a orar al Señor. Señor, aquí estamos, solamente tú puedes salvarnos de esta.
Y el hombre se fue atrás, abrió la puerta de la camioneta, y cuando abre la puerta, el niño le dio una sonrisa, pero de lo más linda del mundo. Una sonrisa así, sin dientecitos. Y el hombre se impresionó con el niño. ¡Ay, qué niño tan precioso! ¡Qué sonrisa! Y el hombre se entretuvo con el niño y dijo: sigan, señores. Oye, qué milagro. Amén. Mire cómo han cambiado las cosas. Hoy en día hay iglesias por todas partes. Aquí en Valledupar, y ustedes lo saben, por cualquier callejón hay un letrero anunciando. Parece que eso fuera como muy bueno, pero no, yo creo que se están empeorando las cosas. Porque la mayoría de esa gente, con todo el respeto, pero la mayoría no entiende bien qué es el evangelio. No predican bien el evangelio. Después vienen los famosos, los de la televisión. La gente critica mucho porque son muy visibles. Televisión y radio. Por ahí hay unos videos que dicen: los pastores más ricos del mundo. ¿Los han visto ustedes? Y detrás de la imagen de ellos aparece el avión que tienen, el carro, y eso es para dar el mensaje contrario. Entonces la gente piensa que todos somos iguales. Pero no, hay una iglesia verdadera, un evangelio verdadero. Amén. La gente ha dicho que es un negocio, que esto es un negocio para los hombres, que a través de la fe de la gente hacen mercadería. Siempre lo han dicho. Pero ¿sabe una cosa? Que ahora mismo sí se está cumpliendo eso que la gente ha dicho. Hay mucha gente que sale de su cuenta. Ahora yo les estoy contando esto porque vamos a entrar a una parte muy importante para poder distinguir las cosas. Amén, gloria al nombre del Señor. Aquí nos habla el apóstol Pablo, nos habla del fundamento. Yo como perito, arquitecto, puse el fundamento, el cual es Jesucristo. Y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, dice el apóstol. Así que puse el fundamento y otro edifica encima. Pero mire, todo aquel que edifica, mire cómo sobreedifica. Porque la obra que haga cada uno, su obra va a ser probada. Amén. Eso hay que ponerle atención. No solamente toca a todos aquellos que dicen que son cristianos, aún dentro de la iglesia. Todos aquí vamos a ser probados. ¿Cuándo será esa prueba? La Biblia habla del tribunal de Cristo. Cuando el Señor suene la final trompeta y nos llame al cielo, allí habrá el tribunal de Cristo, que es para los creyentes. Ese no es el juicio final, que será después de 1000 años, después que pase el milenio. Vendrá el juicio final para que todas las naciones, toda la gente de todos los siglos se presentarán ante Dios, ante Jesucristo. Amén. Estará sentado en su trono, dice la Biblia, su trono blanco, y allí juzgará a cada uno conforme a sus obras. Porque aquí en la tierra hay mucho inocente que está condenado y mucho culpable que está libre. Porque los jueces no son adivinos. Pero este juez, que es el juez de vivos y de muertos, lo sabe todo. Amén, gloria al Señor. Él conoce la obra de cada uno. Ese es el juicio final. Los creyentes en Jesucristo, los que hemos creído en su obra y nos hemos convertido a Él, no estaremos en el juicio final. ¿Por qué? Porque los que van a estar en el juicio final son aquellos que no le entregaron su vida a Jesucristo para que sus pecados fueran perdonados. Así que el día que usted y yo nos bautizamos en el nombre de Jesucristo, nuestros pecados fueron perdonados para siempre. Quedamos justificados. Así que no habrá juicio final para nosotros
porque el juicio nuestro lo sufrió Jesucristo cuando fue crucificado en la cruz. Ahí se pagó la culpabilidad, no solamente la nuestra, la de todo el mundo. La muerte de Cristo en la cruz fue para quitar de en medio el pecado. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo quitó. ¿Cuál pecado? El pecado original, el pecado que cometió Adán, que contaminó toda la raza humana. Lo llevó el Señor Jesús. Usted dirá: ¿y entonces qué, hermano? ¿Qué? Lo que pasa es que como cada ser humano fue heredero de la naturaleza pecaminosa, entonces el hombre ya no está porque lo condena ese pecado original, sino que lo condena a sus propios pecados. Por eso la Biblia habla de el pecado y habla de los pecados. El pecado originalmente, o en manera singular, es ese pecado de Adán para acá, que contaminó toda la raza humana. Ese lo pagó Jesucristo. Amén. Pero cada uno responde por sus propios pecados. Así que el que no se convierte a Cristo, le quedan sus pecados sobre él. Amén. Y por eso habrá un juicio final, aún para aquellos de aquellos tiempos, porque el que murió, murió en el pecado. Amén, gloria al Señor. Pero para la iglesia, la Biblia dice que estará el tribunal de Cristo. Dice que la obra de cada uno será revelada y será probada. Dice que será probada con fuego. La palabra fuego en este aspecto se refiere a juicio. Habrá un juicio de obras para lo que hacemos en la tierra como cristianos. Amén. Eso es muy importante porque en este tiempo que la iglesia ha prosperado, la iglesia ha crecido y hay muchas organizaciones también del nombre, de nuestra misma doctrina. Las hay por todas partes, aquí en Colombia que ya pasan de 30. Entonces dirán la gente: ¿pero qué hacemos nosotros? ¿Para dónde vamos? Vamos a pensar bien esto. Jesucristo es el fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y Jesucristo fue el que dijo, le dijo al apóstol Pedro cuando dijo que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dice: bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, o sea, una piedra, y sobre esta roca, no sobre Pedro, sino sobre la declaración que Pedro hizo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa es la palabra, hermano, tremenda. De pronto no le ha puesto atención a la otra que también es importante, pero la más importante es esta. No dice: y él dijo, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Una palabra importantísima, pero esta primera es más importante. Amén. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, el único que fundó iglesia es Jesucristo. Y el único que sigue fundando, y no solamente, porque esa palabra edificaré es una palabra progresiva. Todavía la sigue edificando. Él está edificando su iglesia. Y dice que la iglesia son gentes de todos los pueblos, tribu, nación y lengua. Hoy en día la predicación del evangelio es para todo el mundo, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el que cree viene a ser parte de la iglesia. Porque algunos están predicando que se pueden convertir naciones enteras, pero eso no lo dice la Biblia nunca. Y aún en el mandamiento que le da el Señor a los apóstoles en San Marcos, le dice: id por todo el mundo.
El evangelio es para todo el mundo y la muerte de él fue para todo el mundo. Amén. Y predicar el evangelio ¿qué es? Crucifixión, muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio y con todo lo que contiene. El apóstol Pablo dice que él tenía mucho conocimiento, muchas cosas, muchos privilegios que los tuvo por basura, dice, para ganar a Cristo. Y me propuse entre vosotros no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Así que hay predicadores famosos, predican cosas de la Biblia. Por ejemplo, predicar los beneficios, la prosperidad, las bendiciones. Eso no es malo, eso es bueno. Por ejemplo, si alguien le dice al público, amigo, si usted cree en Dios, Dios le va a arreglar sus problemas. Si usted cree en Dios, Dios lo va a bendecir en gran manera. Le va a componer su hogar. Y vengan los que quieran esos milagros, la gente viene. Pero si es el evangelio eso, ¿es el evangelio? Porque lo que se mandó a predicar no son beneficios, sino el evangelio para que la gente se salve. Y lo que le ofrece Dios a la gente del mundo que no es creyente, le ofrece es el evangelio, la buena noticia para que crea y se salve. Y después de salvos es que vienen los beneficios. Claro que hay mucha gente que va a un culto y si en el momento que se esté predicando él siente creer, Dios lo puede bendecir. Pero esa no es la predicación. A veces nuestros pastores, con todo el respeto, ¿no? Y lo digo para ayudar, amén. Dice, bueno, si yo predico y no pasa nadie al altar, me siento entonces frustrado, fracasado. Porque la costumbre, el que llenó esto aquí, éxito total. El que no lo llenó, listo, no lo invitamos más. Porque no es tanto lo que predicó, sino lo que haga. Si tiene habilidades, puede coger la gente y ponerla a llorar. Y entonces, el pastor tiene temor de predicar y que no venga nadie. Entonces se cambia el mensaje. Yo lo he oído, se cambia el mensaje. Amigo, ¿quién quiere ser sano esta noche? Amigo, usted tiene un problema, Dios se lo puede arreglar. Lo que está diciendo no es malo, no. Pero allí se le está cambiando la predicación del evangelio. Para que él se salve, él puede venir por un beneficio. Como lo hemos visto bastante y se fue. Pero él no va a seguir a Cristo. Pero cuando se le dice, amigo, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón en este momento? Pero después que se le ha predicado a Cristo como Salvador, el llamado es, ¿quiere recibir a Cristo? Amén. Porque si no se le llena el altar, como se dice, pero no están para entregar su corazón a Cristo. Pero otras iglesias, acá nosotros algunos que a veces cometemos ese error, pero se nos ha enseñado bastante. Pero hay otros hermanos que se predica puro beneficio. Y milagros, y sueños, y visiones, y ángeles, y una cantidad de cosas. Bueno, que alguien se fue por un túnel hacia el infierno y allá lo paseó Jesucristo en el infierno. ¿No han oído eso? Y otro que lo llevó un ángel y lo llevó por la puerta del cielo, y cuando llegó al cielo vio las 3 divinas personas. Y una cantidad de cosas. Eso no es el evangelio. Amén. Aplauso al Señor Jesús. Pero como a la gente le gusta lo espectacular, lo emocional es que le gusta a la gente. Amén. Eso les agrada. Y por eso son como presa fácil de esas cosas. Pero les voy a recordar unas palabras del apóstol Pablo. Le dice a Timoteo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, y podemos decir, ya vino, cuando no
¿qué? Sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Amén. La gente se amontonarán maestros, ellos mismos se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Amén. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, predica la palabra. Amén, bendito el Señor. Entonces habrá una obra, un juicio de obras, que aquí lo dice. Aún a nosotros mismos, hermanos predicadores, nos puede caer esto. Pongo el ejemplo conmigo mismo. Si yo comienzo a pensar que yo soy una persona muy importante, figúrese, un anciano de tantos años, yo sé mucho, yo estuve en el consistorio y comienzo entonces a envanecerme con eso. Voy a envanecerme, ya no estoy mirando a Cristo, me estoy mirando soy yo. Y puedo hacer una cantidad de cosas, vamos a hacer una campaña famosa para que sepan que aquí está Plutarco Torres en esta ciudad, hizo esa campaña. ¿Hacer una campaña es malo? No es malo, ¿verdad? Es maravillosa. Pero si se hace para enaltecer al hombre, ¿qué pasa con esa campaña? Porque el juicio de Dios, escuche, el juicio que le hará Dios, por eso dice, conforme a sus obras, es por la intención con que se hacen las cosas. Amén. La intención con que se hace. Pueden ser buenas, pero si la intención es desviada, porque todo lo que se haga, como dice el apóstol Pedro, 1 Pedro 4, 10 y 11, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, la honra y el imperio por los siglos. Amén. Entonces aquí en la iglesia de Corintios había este problema. Aquí dice, el apóstol Pablo dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres, o sea, como común, como cualquier otra persona. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Todos esos hombres que se endiosan y que la gente los endiosa, eso es una idolatría terrible. Amén. Al único que hay que exaltar y adorar y glorificar y servirle se llama Jesucristo. Amén. El único que se merece la gloria, la honra, la alabanza. Escuchen estas palabras del apóstol Pablo. Escuchen estas palabras, versículo 5. ¿Qué pues, oiga, qué pues es Pablo? El gran apóstol Pablo. No dice quién, ¿qué es? Habla de cualidad. ¿Qué es Pablo? Amén. ¿Qué es Apolos? Entonces dice, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Lo poquito que hemos hecho, eso nos concedió el Señor que lo hiciéramos, pero para gloria de Él. Amén. Y entonces dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. A ver, alguien que siembra unas plantas, dice, bueno, listo, voy a sembrar aquí una hectárea de maíz, y la sembró, pero no le cae ni una gota de agua. Entonces eso no va a dar fruto, porque Dios es el que hace todas esas cosas.
Y aún el agua, no, que tiene un reguío, pero ¿de dónde la saca? De un río. Y si el río lo seca Dios, ¿dónde va a sacar agua? Amén. Así que ni el que planta, oiga, aquí ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor en el tribunal de Cristo. Amén, gloria al Señor. Señor conoce las intenciones, por qué hacemos las cosas. O sea, aquí no está dejando lugar para que nadie se enaltezca, para que nadie se gloríe, para que nadie se vuelva famoso. No, no, no. Aquí está diciendo, simples siervos, esclavos. ¿Esclavos de quién? Del arquitecto y constructor de la iglesia, del dueño de la iglesia, el fundamento de la iglesia. Así que es un privilegio que Él nos diga, ven, estás perdido, te voy a llamar para salvarte. Y ahora que te salvé, te voy a llenar de Espíritu Santo. Y ahora que te llené de Espíritu Santo, te voy a escoger para que me sirvas. ¿Qué más quiere uno con eso? Es un privilegio grande. Solo con la salvación, ¿no? Pero como dice la palabra histórica, salvos para servir. La dijo el hermano Larsen y es una verdad. Escuche esto. Colaboradores, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia que me es dada. Amén. Yo como arquitecto, como perito arquitecto puse el fundamento. O sea, ahí viene lo de las obras. Las obras están clasificadas en 6 maneras: plata, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Figúrese, y lo que va a probar las obras es juego. ¿Qué tal madera, heno, hojarasca? Heno es la pajita reseca. Eso hasta se prende sola en el monte a veces. ¿Qué tal que le pongan un fósforo? Se quema. Pero si es oro, el oro en vez de quemarse lo que hace es que se purifica más y brilla más. Lo mismo es la plata y lo mismo es las piedras preciosas. Amén. Así que la calidad de la obra va en la intención con que se hacen las cosas, que es lo que va a juzgar el Señor. Hay algo bastante que uno se pone a meditar, pero ¿cómo será esto? Aquí dice que si alguien se le quema la obra que hizo, porque era de madera, de heno y de hojarasca, se le quemó la obra. Entonces, ¿qué pasa con él? Y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahí lo dice la Biblia. Alguien dirá, bueno, pero si estoy en el cielo, estoy en el cielo. Pero vamos a pintarle un cuadro aquí, con palabras. Vamos a hablar de los ejércitos de Roma. Roma era un imperio mundial en aquellos tiempos y conquistaba reinos. Cuando esos hombres venían victoriosos, les abrían calle de honor para entrar, y luego el emperador se reunía en un lugar muy, muy grande, los vestía de unos vestidos hermosísimos, y luego comenzaba el emperador a leer nombre por nombre de los hombres destacados. Capitán fulano de tal, hombre de tantas cosas, tantas victorias, y aquí está su premio por lo que usted ha hecho, y la gente aplaudía. Pero de pronto había uno por allá que no hizo nada y estaba ahí también, ni siquiera lo mencionaron. Eso es bonito, que ni lo mencionen, no tiene nada que darle. Amén. Mire, ahí uno nota la diferencia.
Pero vamos a terminar con esto. ¿Dónde es que está el desvío del creyente y del pastor? Porque el pastor también se desvía si no tenemos cuidado. Bendito el Señor. Aquí está diciendo que los servidores, dice, pero ¿quién es fulano? ¿Quién es? ¿Qué es? Si preguntaran, bueno, ¿qué es Plutarco? No quién es, sino ¿qué es Plutarco Torres? Oye, un pecador perdido y Cristo lo salvó. Amén, eso es lo que es el... ¿Qué más soy yo? Más nada. Amén, entonces humillado a los pies de Cristo porque fue el que me salvó y servirle hasta el final. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero si uno comienza a creerse de que es algo como muchos de los nuestros lo han hecho, y otros de otras doctrinas se elevan y se ponen famosos ellos, y entonces dicen que tienen un proyecto que en la iglesia no lo pueden llevar a cabo, porque mire usted, hermano, hasta para salir a predicar tiene que ser conforme a la Biblia. Amén. Porque Dios tiene sus cosas organizadas. Dios es Dios de orden, Dios de paz. Así que dice el apóstol Pablo: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Cuando de cualquier organización cristiana alguien se siente que es alguien o que es algo, dice, no sigo aquí con este pastor, me voy. Y claro, eso es facilito, me consigo unas 50 sillas, alquilo un salón y abro y ya soy un pastor. ¿Quién dijo? No es ningún pastor, Dios no lo ha enviado. Porque aquí hay un orden que tiene Dios. Bendito el Señor. Porque la iglesia no debe salir de divisiones, sino dentro del orden. Amén. Sí, bueno, hermano, porque tenemos que estar sujetos a la autoridad. Estar sujeto a la autoridad es una bendición muy grande. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Maravilloso es esto, porque Dios, ese principio de autoridad, Dios es la autoridad por excelencia, pero Él delega la autoridad. Y el mundo está lleno de autoridades para que la persona que está bajo la autoridad se someta a la autoridad. Pero no solamente hay que tener cuidado con someterse a la autoridad que está por encima nuestro, sino cuando nosotros estamos en autoridad, tenemos que saber ejercer la autoridad. Porque el que recibe autoridad delegada puede entonces abusar de la autoridad, que esa es la otra falla que hay. Porque el que está en autoridad, dice, no tiene autoridad para hacer mal, sino para hacerle bien al que está bajo su autoridad. Ese es el orden de Dios. Así que la Biblia es clarísima. Mire lo que hizo el apóstol Pablo. Primero el apóstol Pablo, porque el Señor lo llamó, y él mismo lo dice: yo no recibí el evangelio de hombre ni por hombre alguno, sino directamente por Jesucristo. Tuvo muchas razones para que se enalteciera y no obedeciera a nadie. Pero ¿qué hizo el apóstol Pablo? Se fue a Jerusalén, donde estaban los apóstoles, y se presentó ante ellos y les comentó todo lo que le había pasado, su encuentro con el Señor en el camino, todo lo que él había comprendido. Entonces cuando ya le explicó y ellos confirmaron, sí, este hombre lo llamó el Señor, sí está llamado por Dios, dice, le dieron la diestra de compañerismo. Bueno, Saulo, venga a su mano, usted es hermano nuestro, el Señor se le ha revelado y lo ha mandado a predicar. Y aún el apóstol Pablo corrigió una vez al apóstol Pedro, fuerte lo corrigió, porque tenía autoridad de Dios.
Amén. Pero no solamente eso, sino que en el capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles, ahí aparece que estaban en ayuno. ¿Han leído eso ustedes en la iglesia? En ayuno la iglesia, y dijo el Espíritu Santo. Cuando dice, dijo el Espíritu Santo, seguramente fue por una profecía. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he enviado. Imponiendo las manos sobre ellos, los despidieron y salieron a la obra misionera, enviados por el Espíritu Santo. Cuando se le presentó un problema con los judíos convertidos, pero que no habían entendido bien el cristianismo, y decían que la persona para salvarse, además de recibir a Cristo, tenía que guardar la ley, tenía que circuncidarse. El apóstol Pablo discutió con ellos, pero cuando vio que el problema era muy grande, capítulo 15 de los Hechos, se regresaron entonces, amén, bendito el Señor, a la iglesia, a los apóstoles en Jerusalén, donde estaba la autoridad. Allá los recibieron los apóstoles, la iglesia y los ancianos. Amén. 3 entes de autoridad que había. Allí vinieron y se arregló el problema. Amén. Hermano, nadie puede ser rueda suelta. En la iglesia somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. Estar bajo autoridad es una bendición. Amén. Vean, nada de lo que Dios creó está suelto. Todo está unido. Mire cómo se dice en el espacio, científicamente se dice el sistema solar. Pero no solamente el sistema solar, muchos sistemas, muchas galaxias que hay, pero todo está unido, nada está suelto, porque si no hubieran leyes que Dios puso en el universo se hubiera convertido en un gran cataclismo, se hubiera acabado el mundo. Y por ahí dicen los científicos que viene un gran planeta hacia la Tierra, que si le cae a la Tierra la desmenuza por completo. Yo digo, no va a caer nunca ese planeta. ¿Por qué? Porque el Señor tiene todo en su mano. Amén. Entonces Jesucristo es el fundamento. Vamos a servirle. Vamos a adorarlo. Vamos a permanecer en humildad. Amén. Porque Él es el dueño de la iglesia. Él es el Señor. Amén. Y cuando el hombre, el servidor, aquí no solamente serían los pastores que estamos acá, el creyente se le humilla al Señor y se convierte, porque mire, lo que Dios quiere es que a quien Él llama y salva se convierta en un adorador en espíritu y en verdad, con el temor de Él. Y recuerde que servimos a través de dones que Dios da. Porque el bautismo del Espíritu Santo es para entregar el poder de Dios y dones de Dios para servir. Así que estamos en un tiempo, hermanos, de mucho peligro. No por la maldad del mundo, porque el mundo siempre ha estado en grandes conflictos. Y hay profecía de estos últimos tiempos y ya se está, digamos, gestando como la Tercera Guerra Mundial. Están hablando, hay un armamento terrible, pero Jesucristo tiene la rienda de este universo. Él sabe cuándo va a suceder eso. Pero el problema grande es el problema de la confusión religiosa. Escuchen, hermanos, pongamos oído a la palabra de Dios. Caminemos bien con el Señor. No camine detrás de milagros y detrás de sueños y detrás de ángeles, porque así hay un mundo engañado por ángeles que son falsos. Porque la Biblia dice que si aún nosotros o un ángel del cielo predicare otro evangelio o anunciar a otro Jesús del que hemos anunciado, dice, sea anatema. Porque vale más la palabra escrita, la palabra revelada, la palabra profética, que cualquier revelación, cualquier sueño, cualquier ángel. Eso no quiere decir que no haya alguna revelación de Dios, pero la revelación que Dios dé nunca estará en contra de la palabra, ni en contra de la autoridad que Dios ha establecido. Siempre armonizará
con lo que Dios ha establecido. Bendito el Señor. Así que hay un peligro grande. Y ustedes saben cómo están emigrando algunos para otras. Mire, quiero referirme un poquito sobre eso de las organizaciones. Dice, bueno, yo estoy en la Pentecostal Unida, pero allá está otra organización. Yo me voy para allá para aquella organización. Y el otro dice, bueno, yo voy a formar mi propia organización. Hay muchos pensando así. Pero la organización no salva. El que salva es Jesucristo. Si yo me voy resentido y allá sigo aborreciendo a la iglesia y a los hermanos y yo sigo hablando e inventando cosas, yo estoy perdido. Pero si aquí desde la Pentecostal Unida yo también calumnio y ataco y condeno, también estoy perdido. Porque la persona que se entrega a Cristo, donde esté parado, tiene que ser un verdadero cristiano, temeroso de Dios, amando a sus hermanos. Pero en cuanto a las organizaciones, tienen que ser dentro del orden de Dios, nunca de cualquier manera. Esta Iglesia Pentecostal Unida de Colombia es una organización, pero mire cómo nació esta organización. Vino un hombre autorizado, vino a fundarla. Amén. Y a veces nos confundimos, pero esta iglesia es de Jesucristo. Él es el autor y consumador de la fe. Él es el que la compró con su sangre. Y cuando profetiza por boca del apóstol Pablo, él dice, aún de entre vosotros se levantarán aquellos que no perdonarán el rebaño. Así que mucho ojo, oído con esto. Amén. Todas las organizaciones de nuestra misma fe que hayan nacido de hombres santos y sigan siendo hombres santos son nuestros hermanos. ¿Entiende? Porque donde quiera que invocan el nombre del Señor, lo invocan y son siervos del Señor con la misma doctrina, son hermanos nuestros. Pero si uno está en cualquier organización, aún en la nuestra, pero uno aborrece y odia y calumnia y condena, está muy mal donde quiera que esté. Amén. Y la doctrina es clarísima. Hay que predicar el Evangelio. Hay que seguir el Evangelio como es, como lo dice la Biblia. Y cuando digo predicar no me refiero solamente a los predicadores, me refiero también a los hermanos, porque usted cuando le habla a un vecino, usted está predicándole el Evangelio. Para que usted lo aprenda también cómo es el Evangelio. Amén. Hermano, pero yo no tengo esa profundidad. Bueno, es que el Evangelio, usted le dice, mire, todo este mundo está perdido por el pecado, pero nació un Salvador, Dios manifestado en carne, que murió en la cruz para llevar nuestros pecados. Él es el Salvador del mundo. Usted le está predicando el Evangelio con esas cortas palabras. Usted no le va a hablar de otra cosa. Háblale de Cristo, la muerte de Cristo. Porque aún si le dice Dios, Dios y Dios, pero la palabra Dios no tiene una definición clara. Amén. Todo tiene que aterrizar en aquel que vino a la cruz a morir. Porque dioses falsos hay por todas partes. Amén. Pero el Dios nuestro, que es el Todopoderoso y es el Creador, Él nos salvó a través de su manifestación en carne y su muerte, sepultura y resurrección en la cruz. Amén, amén. Aplauso al Señor. Amén, hermano. Colóquese de pie. ¿Cuántos sienten en su corazón un compromiso de decir, bueno, estoy dispuesto a permanecer en la verdad? No me van a importar milagros por ahí, porque según la Biblia dice que el anticristo hará milagros y prodigios grandes. Dice, pero mentirosos. El único que hace milagros verdaderos es Jesucristo.
Amén, gloria al Señor. Ponga atención a esta doctrina. Sigamos a Cristo, amén. Sigamos bajo autoridad. Bendito el Señor. Vamos a buscar la santidad. Gloria al Señor, la obediencia. Porque un día nuestra obra será probada. Amén. Pero algunos ni alcanzarán a que su obra sea aprobada, sino que aquí en la misma tierra se desvían por otro camino. Solo hay un camino que nos lleva a la vida eterna. Ese es Jesucristo. Bendito el Señor. Vamos a orar. Si los llamara acá caben como 20, ¿no? ¿Cuántos creen que allá en la última banca ya está la presencia del Señor? Allá le va a oír su oración. Allá los que están en el mezanini. Allá usted va a orar ahora mismo y le va a decir: Señor, aquí estoy. Te quiero servir y te quiero seguir. Amén. Como un servidor tuyo. Ese es lo más grande que podemos alcanzar, es eso, que nos salve y después nos ponga a servirle. Levante su mano y oramos. Padre Santo, te damos gracias. Señor Jesús, alabanzas a tu nombre, Señor. Oh, bendito tu glorioso nombre, Jesús.